Tres. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anaí. Mi nombre es Andrés Villarreal. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia de Cruz Roja Mexicana. Pues bueno, hoy tenemos de acompañante a una persona muy importante con una experiencia muy extensa. Que ahorita pues se va a presentar, y pues básicamente todo esto tiene la finalidad de que ella nos muestre a su perspectiva toda su experiencia referente a la gestión en todo lo del cuidado obstétrico y pues básicamente de aprender. Entonces pues mucho gusto, muchas gracias nuevamente por estar aquí y por brindarnos de su tiempo. Básicamente si gusta primero presentarse, su nombre, contexto. Yo soy Cristian Martínez, soy licenciada en Enfermería Obstetricia, tengo 33 años, egresé también hace ya varios años de ahí de la licenciatura en Enfermería Obstetricia en Cruz Roja, y después hice un posgrado en Enfermería Perinatal en la Ciudad de México, en un hospital que justo hace como 3 semanas cerró puertas por cuestiones de logística y económicas, que se llama CIMIGEN. Las siglas del hospital es el Centro de Investigación Materno-Infantil del grupo de enfermedades al nacimiento. Entonces toda la temática que tenían ellos en el rubro de atención que daban era justamente iniciaron como una prevención de complicaciones en los niños y malformaciones congénitas, y llegando a lo largo de su investigación se dieron cuenta que la forma correcta de llegar ahí a evitar malformaciones congénitas en los niños y muchos problemas de salud en la infancia se desarrollaban en el embarazo de las mujeres. Entonces la forma de tener niños sanos era tener embarazos sanos, y para tener embarazos sanos también tenían que ver como mujeres sanas antes de embarazarse. Y entonces llevaron toda la gestión de su cuidado y todo el modelo de atención que daban a las mujeres en la etapa reproductiva, antes del embarazo, en el embarazo y en el posparto, era justamente enfocado para tratar de activar esas cosas. Derivado de ese programa conocí a varias personas durante las prácticas clínicas. Más o menos 2 años después de que terminé el posgrado, entré a hacer un proyecto de colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que estaba enfocado en potencializar los efectos de la partería en México, específicamente en nuestro país, y con ellos estuve trabajando cerca de 3 años también. En el proceso del trabajo con ellos hice una formación para líder joven en partería profesional, basado en las competencias que dicta la Confederación Internacional de Matronas, ¿no? La parte de matronas es la palabra que se toma como de España, porque así se llaman allá las parteras, les dicen matronas. Y esta confederación está ya a nivel internacional. De los 192 países que hay en la confederación están 186. Entonces ya México forma parte de la Confederación Internacional de Matronas. Estuvimos haciendo un proyecto justo para poder cumplir los lineamientos y registrarnos con ellos como autoridad. Después tomé también un diplomado en educación en psicoprofilaxis perinatal, que es como toda esta parte educativa para las mujeres antes del embarazo, y son muchas de las funciones que se conocen, son los cursos de preparación que hay para el parto, para el nacimiento, estos cursos de psicoprofilaxis, de las pelotas, pero todo el trasfondo que venía. Y hace 1 año y medio terminé una maestría en administración de hospitales. Entonces, eso es un poquito de la formación que tengo, digamos, escolar. Bueno, pues básicamente es mucho de admirar, es mucho de admirar todo lo que ha logrado siendo relativamente tan joven, porque pues son muchas cosas que sí han sido fundamentales, no nada más para usted como persona, sino también para dejar a las personas en México y para saber que hay todavía más, no solo quedarnos como enfermeras en obstetricia y ya, sino que eso también es algo muy importante, y le admiramos los 4 en general. Gracias. El hecho de tener una experiencia muy extensa y de no solo quedarse con, bueno, soy enfermera y ya, porque creo que es lo que necesita más nuestro rubro, el hecho de tener ambiciones de ser más. Y por ejemplo, ¿cuántos años ha estado trabajando en esta área y cuáles han sido sus principales responsabilidades? Bueno, aquí en el hospital, que fue mi segundo trabajo, antes de entrar aquí entré en un hospital privado como enfermera general, a toda la parte del rubro. Hice mi servicio social aquí en el hospital de Niño y Mujer y posteriormente me hablaron, pero con estos trámites escolares del título, la cédula, de procesos que nos piden para entrar a laborar en los primeros años de recién egresado, terminé el servicio social en agosto y entré a trabajar aquí en noviembre, en lo que se hacían todos los trámites. En aquel entonces podíamos hacer un examen para laborar sin título, que tenía una vigencia de 6 meses, lo hacíamos en oficinas centrales y ya con ese nos comprometíamos a que en 6 meses terminábamos nuestro proceso de titulación para poder ya meterlo con papeles terminados. Entonces opté por hacer el examen para laborar sin título y entré en noviembre.
en lo que se terminaba como el proceso de titulación en la escuela. Aquí estoy desde el 2011 más o menos, que es el tiempo que llevo trabajando, y he estado en las áreas, ¿no? En ese inter me fui a hacer la especialidad en el 2014-2015, más o menos a la Ciudad de México, que fue lo primero que hice, y regresando de allá me aboqué mucho a estar en las áreas obstétricas del hospital, aquí en vigilancia materno-infantil, que era lo que antes era AMI, ahora es ABO, en urgencias de ginecología, en la sala de labor, expulsión, quirófanos, han sido como los que más me he metido. Pero justo como la especialidad que tomé es enfermería perinatal, abarca desde la etapa prerreproductiva de la mujer, antes de que considere el embarazo, abarca todo el embarazo y los primeros 40 días de vida de los bebés. Entonces abarca mucho la etapa neonatal, que son justo sus primeros 40 días del bebé. Y también tomé un rol en el que me metí mucho a las salas de los prematuros, a las salas de cuidados intensivos neonatales, enfocándonos en ver como toda la represalia que tenía, no tener un cuidado obstétrico adecuado y cómo llegamos a los partos prematuros, a los bebés con ciertas características que no están habidos para salir. Entonces eso me dio la herramienta como para poder entender ahora sí todo el proceso reproductivo completo. Cuando empecé a trabajar con el Fondo de Población de Naciones Unidas, estaba desarrollando también proyectos de atención de partos en casa de bajo riesgo, y eso es algo que también desde que egresé lo he llevado a la par con el hospital. O sea, además de trabajar aquí en el hospital, tengo consulta con mujeres que deciden llevar embarazos de bajo riesgo, que el seguimiento lo hacemos nosotros con sus consultas mes a mes los primeros meses, posteriormente cada 2 semanas y luego cada semana hacia la fecha de término. Y si se logra tener o empezar como un parto de bajo riesgo, muchas de ellas optan por tener la atención del parto en la casa, fuera de ámbitos hospitalarios. Entonces también eso es algo que tengo pues, desde que egresé de la carrera y que he llevado a la par mientras estoy trabajando aquí y mientras he llevado mis procesos formativos para poderlo hacer. Y bueno, saliéndonos un poquito del esquema que ya tenemos, ¿cómo usted se dio cuenta que era el área que quería? Todo lo que la verdad es que me di cuenta a mitad de la carrera. Cuando yo inicialmente estaba estudiando enfermería, tenía muchas ganas de enfocarme en la etapa como renal, en esta parte de diálisis, hemodiálisis, trasplantes renales. Me llamaba mucho la atención. Y creo que cada semestre que íbamos descubriendo, en aquel entonces el plan de estudios de nosotros era un poquito diferente al que tienen ustedes ahora, y cada semestre veíamos algo nuevo. Este era el semestre de pediatría, el siguiente semestre el semestre de quirúrgico, el siguiente semestre el semestre de geriatría, el siguiente de adulto, el siguiente así. Entonces cada que pasaba un nuevo semestre, la verdad yo decía, me gusta, aquí me voy a quedar. Y luego veíamos algo nuevo y decía, no, me gusta más este, y me gusta más este. Y así me la pasaba brincando como de gusto a gusto. Cuando llegamos al 7º semestre, me tocó hacer prácticas en el Hospital Central y vi parir a una niña de 13 años. O sea, fue el primer parto que me tocó visualizar y ver fue una chica de 13 años y yo la vi aterrada. O sea, vi la cara de la niña aterrada, con un montón de miedo, con unas fases de dolor horribles, y yo dije, no puede ser la única forma en la que nazcan los bebés. O sea, tenía las ideas de los partos que me ha contado mi familia, de cómo veías y lo que nos cuenta la sociedad en las novelas, en las películas, en las series de televisión. Y llegar a ver a una niña de 13 años parir, aparte estaba súper flaquita, estaba súper delgada, así, su complexión era muy pequeña. Yo la veía como una niña de 8 años, así físicamente, aunque su edad cronológica dijeran que eran 13. Y parió con muchas dificultades, su bebé pesó 3,6 kilos, entonces sí, fue un parto muy traumático, por así decirlo, para mí, para haberlo visto, y la desgarraron horrible en el nacimiento. Entonces dije, pobre niña, o sea, tiene 13 años, lo que le falta de llevar más de 30 años de vida, su ciclo reproductivo va a depender de muchas cosas porque este fue un embarazo ya complicado. Entonces dije, igual, qué difícil. Después, en ese mismo hospital, como a la semana, en las prácticas me tocó ver a una mujer, más o menos como de unos 30 años, que estaba en su trabajo de parto, pero estaba totalmente diferente a como estaba esta chica de 13 años que había visto una semana anterior. Ella estaba como si estuviera en un viaje, no sé, como medio dopada. Y no nos hacía caso, le hablábamos y ella estaba concentrada en su respiración, en hacer, no se quejaba de dolor, su fascia de dolor en la cara no era una fascia de dolor, era como de placer. Y entonces decía, bueno, qué diferente, ¿qué hizo esta mujer de 30 años que no hizo la niña? O qué le pudimos haber ofrecido a la niña para que ella tuviera esa fascia diferente en su experiencia de nacimiento. Y después parió la señora, la pasamos al expulsivo, atendimos el parto, fue un parto muy bonito a comparación del otro, no se desgarró, no hicieron episiotomía, el bebé salió y lloró así inmediatamente, fue un parto muy bonito. Y la señora abrazó al bebé llorando mucho y le dijo, por fin se logró. Ya entrevistándole en el puerperio, en esa vigilancia que le hacemos en la sala de puerperio, era su tercer embarazo y los 2 embarazos anteriores habían sido pérdidas de las 20 y las 23 semanas porque tenía un problema justamente que no le permitía llevar los embarazos a término.
Ella tenía un cervix incompatible y hacía que el bebé naciera antes incluso de que se pudiera considerar viable. Entonces los otros bebés los había perdido, habían sido muertes para ella, y este era el primer embarazo logrado a término y con un bebé sano. Entonces dije, no manches, qué complicado es esto. Yo pensaba que embarazarse era nada más decidamos tener un bebé y vámonos al hospital. Y entonces dije, tengo que saber más, ¿no? O sea, como que dije, aquí tengo que saber más, tengo que hacer más cosas de esto, y ya aquí soy. Y ya de ahí, desde séptimo y octavo, empecé a buscar como qué podía hacer cuando saliera de la carrera para seguirme metiendo en esta parte del obstetrismo. Ya ve hasta dónde llegó. Y ahí sigo, y ahí Y sigo. bueno, más o menos ya enfocándonos en todo lo de las prácticas y todo esto, usted más o menos ya en el área hospitalaria y también en sus prácticas, si nos pudiera compartir, ¿ha visto cómo ha evolucionado todo aquello de las prácticas y los protocolos en el cuidado obstétrico? Sí, justo cuando entré a trabajar en este proyecto del Fondo de Población me di cuenta de los cambios que podíamos lograr y de los cambios que a veces era necesario hacer. La norma oficial que tenemos ahora como para el embarazo, parto y puerperio, que es la 007, no se había modificado desde el 93 que se publicó. O sea, la primera vez que publicaron la norma se publicó en 1993 y desde el 93 hasta el 2014, que fue cuando yo estuve haciendo la especialidad, la norma no estaba modificada. Seguía manejando cosas de práctica muy obsoletas que hacía muchos años la evidencia científica, nuevos artículos, investigaciones, las asociaciones de ginecólogos de otros países, ¿no? La FIGO, que es la Federación Internacional, la COG, que es la de América, la COMEGO, nuestro propio Colegio Mexicano de Ginecobstetras, ya decían que eso era obsoleto, pero como estaban normados se seguían haciendo, ¿no? Que justo era la tricotomía, los enemas, estas rutinas que de pronto en hospitales, en algunos tristemente lo siguen haciendo en otras partes del país, incluso en algunos de aquí del estado. Y en el 2014 empezó a salir este proyecto de manipulación o este proyecto de modificación a la norma que ya existía para quitar todas estas cosas. Este proyecto salió a la luz hasta el 2016, a pesar de que se inició en la especialidad, porque justo cuando nosotros estuvimos trabajando en Simigen fue uno de los hospitales que se pidió colaboración para poder modificar la norma. Como estábamos en el proceso de escuela nosotros, nos metieron a empezar a fundamentar los cambios y por qué y quién decía qué, entonces nos tocó colaborar un poquito. Fue la primera vez que me tocó ver cómo se hacía una norma oficial mexicana y cómo se regían los procesos. Se siguió modificando. A raíz de esa modificación de una norma que se publicó ya oficialmente en el diario en el 2016, vinieron otras modificaciones. Salió una iniciativa para la modificación en el 2016 y posteriormente en el 2018 este proyecto del Fondo de Población con el que participé. Y eso hizo que se fueran modificando otras secciones, porque se empezó a modificar la guía de práctica clínica, que es la 052, y se modificó desde la atención amigable, luego cosas de bajo riesgo, y se ha seguido teniendo muchas modificaciones a lo que vemos ahora. Entonces es una forma en la que también ese cambio vino de muchas mujeres que empezaron a quejarse de lo que hacían en el hospital. O sea, como no me gusta que hagan esto, no creo que sea tan necesario, porque sí lo hacen, y entonces es una forma en la que la población nos hace modificar a nosotros el tipo de atención que brindamos, porque al final de cuentas ellas son nuestras clientes, ¿no? Más que una paciente o más que una persona que acude, ellas están solicitando la prestación de un servicio. Sí, sin duda, pues bueno, es una atención muy estandarizada que a veces pues llegamos a caer al mismo paso de todos los días, hacer lo mismo, los mismos procedimientos, pero pues claro que todas las pacientes es diferente, todas las pacientes tienen gustos y diferencias diferentes. Claro, la atención, pues bueno, todo se lleva bajo, claro que nuestras bases científicas. Y por ejemplo, si nos vamos a lo que es estandarizado, cuéntanos, maestra, ¿cuáles son los desafíos? Depende de la salud. ¿Cuáles son la implementación de los programas de salud materna bajo su trabajo? ¿Cuál ha sido más los desafíos más comunes que se encuentran? Yo creo que lo más complicado y lo que ha sido como el pilar para que las cosas puedan salir bien es la educación a los pacientes. O sea, en verdad a veces nos abocamos mucho a dar atención en los segundos o terceros niveles de atención, con embarazos ya complicados, con embarazos patológicos, sin saber que justamente esas patologías que las llevan a caer a un segundo o tercer nivel de atención, que sí requieren un montón de intervenciones para salvaguardar la vida de mamá y bebé, pudieron haberse evitado con educación, ¿no? En México la mayoría de nuestras mujeres van a recibir atención en el embarazo alrededor de las 10 o 12 semanas de embarazo. Y es, yo creo que menos una de cada 1000 a lo mejor, o de cada 100, va a realizarse una consulta preconcepcional, y es lo que deberíamos hacer. O sea, idealmente para tener un embarazo, alguien debería decir, yo Cristian me quiero embarazar, voy a revisión médica y le pregunto a mi médico, ¿estoy sana para embarazarme o hay algo que tenga que modificar antes de embarazarme? A lo mejor desde ahí me dicen, eres diabética, tienes que corregir primero tus niveles de glucosa para evitar complicaciones en el embarazo, o estás anémica, mejor vamos a enfocarnos a recuperar tu estado de salud y ya cuando estés sana te embarazas.
Y no, pasa al contrario, de repente te chin, ya me embaracé, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Y en este embarazo, la mayoría de los embarazos en México, 2 de cada 3 embarazos son embarazos deseados pero no planeados. Eso quiere decir que yo me entero que estoy embarazada y digo, órale, qué padre, pero yo lo quería hasta el año que entra, bueno, pero sí quiero un bebé, qué bonito, vamos a hacer fiesta. Entonces ya me caí el 20 de que quiero el embarazo, aunque no lo planeé, se me agarró de sorpresa y cuando me enteré lo acepté y es un embarazo que sí deseo y deseo mantenerlo. La otra tercera parte son embarazos que no son deseados ni planeados y son las chicas que están recurriendo ahora a hacer las interrupciones del embarazo, porque no está en sus planes y no lo desean, ¿no? Entonces, una vez que ya acepto esta noticia de mi embarazo, que generalmente nos damos cuenta a las 5 o 6 semanas porque no llegó mi periodo menstrual y entonces digo, a ver qué pasó, me tocaba la semana pasada y no he llegado, me doy cuenta que estoy embarazada y entonces sí acudo a la consulta, ¿no? Si estoy en un entorno seguro o me puedo hacer responsable de la gestación. Si tenemos todavía un número grande de embarazos adolescentes, las adolescentes es, híjole, ¿cómo le voy a decir a mi novio que estamos embarazados? ¿Cómo le voy a decir a mis papás que estoy embarazada? Y si me corren de la escuela, y si me corren de la casa, y con qué lo voy a mantener, y no tengo trabajo, y si en esta ambivalencia a veces pasan otros 2 o 3 meses y empiezan a tener consulta alrededor de la semana 15, 16, cuando ya por fin pueden aperturarse a decir estoy embarazada y pues vamos a solucionarlo. Entonces justo la etapa de mayor complicaciones o de que podemos hacer muchas prevenciones es el primer trimestre, las primeras 12 semanas, y es cuando estamos cayendo en que es el menor tiempo que nuestras mujeres van a consulta. Sí, claro. Y de hecho, bueno, discúlpeme, de hecho sí es algo de lo cual, pues no nada más en ginecobstetricia, sino también en todos los ámbitos, el hecho de la promoción a la salud. Como lo comentó usted, o sea, la promoción a la salud es algo que si de verdad se implementa en hacerlo, nos podemos evitar muchas complicaciones. Incluso el ácido fólico, que son 3 meses antes Del muy embarazo. básico, y si los tomamos ya en la son semana parte 15, de las medidas básicas que a veces no tomamos a consideración. Y bueno, tomando en cuenta estos ejemplos, ¿usted cree que todos estos desafíos en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo mejor a la educación no óptima o que no se da la promoción a la salud de forma adecuada, ha afectado en que existan más programas para la salud materna o que se lleve a cabo más del desarrollo de lo que ya está, como por ejemplo las normas, las guías y todo lo que ya está? Sí, la verdad es que esto de las muertes maternas ha sido algo que a nivel mundial pesa mucho que una mamá se muera, porque deja una familia huérfana y el pilar de las familias mexicanas y de las familias en muchos lugares del mundo es la mamá. O sea, por donde lo quieran ver y sin querer sonar como a la mujer superpoderosa, en realidad sí, la mujer es la que le da el sustento y la unión a la casa, la que cuida a los hijos, la que prepara la comida, la que limpia la casa. Entonces se desaparece ese pilar y se vuelve un caos la familia, el núcleo familiar se vuelve un caos. Entonces a nivel mundial han salido muchas estrategias de las que hemos sido parte nosotros también, ¿no? En aquel momento, en el 2000 al 2015, salieron lo que eran los objetivos del milenio, que teníamos 15 años para poder cumplir metas. La meta 3 y 4 era disminuir la muerte materna y disminuir la muerte infantil en menores de 5 años. En el 2016 volvimos a hacer el recuento como para juntarnos y ver quién había cumplido las metas y quién no. México no llegó, nos quedamos como a la tercera parte de la meta. Y ahora se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda 2016-2030, ¿no? Nos van a dar chance y otra vez viene en el Objetivo 3, que es la salud o mejorar las condiciones de salud, viene otra vez disminución de razón de muerte materna, disminución de tasas, ¿no? Han salido muchos programas, o sea, en México cada presidente, cada sexenio que ha llegado ha hecho programas para disminuir la muerte. Hubo en algún tiempo el arranque parejo en la vida, que justo era que todos tuviéramos las mismas condiciones al nacimiento para evitar complicaciones, que la mujer fuera atendido. Después salió lo del seguro popular, lo de oportunidades, salió todas esas cuestiones que han seguido abarcadas y creo que cada sexenio sí han destinado alguna parte del programa en el Plan Nacional de Desarrollo, un enfoque que ayude a mejorar. Cada quien con su idea y bajo su visión de qué puede hacer para mejorarlo, sí han salido y esto ha hecho que se sigan modificando y que se sigan modificando las normas y las leyes. Por ejemplo, maestra, ¿qué estrategias considera que son más efectivas para mejorar la calidad de cuidado obstétrico? Creo que sí tiene que ser una atención centrada en el paciente, que es ahora como una nueva ola que venía, ¿no? Antes era atención centrada en la patología como tal, entonces era atención centrada en la mujer embarazada. Pero dentro de la mujer embarazada hay 10 mujeres embarazadas y las 10 son diferentes. O sea, ella es diabética, ella es adolescente, ella es adulto, en etapa ya casi de pasada la perimenopausia y fue como el embarazo del biloncito. Esta es una embarazada con muchas pérdidas gestacionales, esta es una embarazada de primera vez sana. Entonces,
cada una de ellas, a pesar de que el cuidado implique lo mismo, las consultas con cierta periodicidad, las vacunas, los ultrasonidos a todas en las mismas semanas de gestación, sí implica que hagamos mucho más énfasis en la atención centrada en esa persona, en lo que ella en específico necesita que la hace diferente a las demás. Entonces creo que modificar este cambio de quitarnos de la idea de la cabeza de que todos los embarazos duran 280 días y en todos los embarazos tenemos que poner vacunas y ultrasonidos y consultas y cambios de glucosa y todo eso, es además dar el plus de, bueno, eso es lo general que cubre a todas, pero ¿qué puedo hacer yo de extra o qué encuentro de factores en ellos específicos que le va a dar la diferencia de atención a comparación con otras mujeres? Entonces, meternos en la cabeza esto de que es una atención centrada en la persona y no en una patología o no en una característica o en una etapa de la vida, le hace el cambio a brindar el cuidado. Sí, bueno, sí, eso es algo que sí se debe de implementar, porque aunque tengamos el mismo padecimiento o la misma situación que sería el embarazo, pues no todos los embarazos son iguales. Entonces sí se debería de abordar de forma única, individualizada a la paciente, porque pues no todos necesitan los mismos cuidados, como ya los comenta. Y bueno, en base a la experiencia, ¿usted cómo cree que puede mejorar la comunicación entre los profesionales de salud, que en este caso pues es usted, y los pacientes, para que esta atención sea buena, sea de alta calidad y a las personas ya les quede esa iniciativa de decir, bueno, me trataron bien, fue una atención buena, voy a seguir bien? Sí, creo que tenemos que aprender a quitarnos la barrera entre personal que atiende el sistema de salud y la persona que viene a buscarnos. Porque muchas veces nos ponemos esta barrera de yo soy el que sabe porque soy el que estudié y tú eres la que viene a preguntar. Entonces, si yo te digo que eso no se hace así, yo estoy en lo correcto y tú estás en lo erróneo. Y ponemos esta barrera, a veces no nos damos cuenta. En los consultorios, por ejemplo, si alguna vez has tenido consulta, el consultorio típico es un consultorio donde está un escritorio y está una silla enfrente y una silla atrás. En una silla de cada lado está el paciente y en otro está quien está dando la consulta. En este caso pueden ser ustedes o puede ser el médico, la psicóloga, quien sea. Y este escritorio es una barrera física, que no nos estamos dando cuenta, y a veces esta barrera física ya llegas y te pones así como en el banquillo de los acosados de hoy, te dan una consulta, ¿no? Y entonces te dicen, sí, ¿qué tienes, no? Entonces, la primera barrera que tenemos es esa. Yo, en lo personal, cuando doy mis consultas, el escritorio está en un costado, aquí tengo todo lo que tengo que anotar y no me siento con ellas al parejo o me siento en una especie de salita, porque es como la primera parte de romper barrera para empezar a ganar un poquito más de confianza con ellos, físicamente, ¿no? Hay otras barreras del lenguaje corporal que nos hacen también cerrarnos a que ellos nos puedan preguntar o indagar. Y entonces a veces estoy haciendo la nota de lo que me está diciendo, pero ni siquiera tengo comunicación visual con ella. Y entonces ella me está contando que tiene un dolor y que cada que camina el bebé hace esto y que aquí abajo. Y entonces yo, sí, es normal, son los ligamentos, ¿qué más? Y entonces de pronto no tener ese contacto visual con la persona que estás interlocutando es como de ni me está pelando, ¿no? O caemos en el estar en el teléfono buscando sus citas, o a lo mejor estamos viendo sus estudios que nos mandó de cómo estaban sus laboratorios o ultrasonidos, pero ella lo toma como que estás buscando algo que no le prestas atención a ella. Son barreras del lenguaje que también tenemos, y entonces desde ahí empieza la primera parte de rechazo de ella, de decir, híjole, como que ni me está pelando, como que con qué confianza le voy a decir que traigo flujo anormal, me va a regañar, ¿no? Y ese es el segundo error que cometemos, caemos en empezar a regañar. Es que pues estás anémica porque de seguro no comes nada, traes una infección porque no tienes medidas de higiene adecuadas, y entonces ya después se callan los síntomas, se callan estas cosas que se van saliendo de lo normal porque ya no quieren que las regañemos, que no caigamos en este afán del regaño, de ser esa persona que regaña porque lo está haciendo, ¿no? Sin decirle, sabes que las infecciones se provocan por estas 3 causas, vamos a ver cuál es la tuya, qué te parece si para estar seguras de que no se repita, ahora vas a tomar esas medidas para cuando vayas al baño, vas a usar ese tipo de ropa, te voy a dejar este medicamento por tantos días, y eso va cerrando mucho la brecha, ¿no? Y después de ahí aprender a escucharla realmente lo que necesita, ¿no? Algunas veces, sobre todo en el embarazo, que esta concepción psicológica de la mujer cambia mucho, estos sentidos que tenemos van generándose cambios en la percepción que tienen y en los miedos, y muchos de los malestares físicos que la mujer te comenta en la consulta tienen un trasfondo psicológico, ¿no? Tú sabes, te digo, sabes que es que me duele mucho la cintura, ayer me dolió horrible la cintura, y no, ya cuando llegué a la casa no me podía sentar, y entonces estaba bien molesta, y cuando le dije, bueno, ¿qué hiciste ayer? Es que mire, fue al centro. Y luego en el centro se me atravesó un mono y me dijo de cosas, y entonces empiezas a ver que el dolor vino después de una pelea, por ejemplo, ¿no? Que vino después de un susto porque le iban a atropellar y se frenó, y entonces sabes que el dolor sí se manifiesta así, pero la atención del origen estuvo en algún conflicto emocional con la familia, en alguna mala noticia que recibió de su trabajo, que a lo mejor le pusieron una falta, que no le corrieron la incapacidad, que la dejaron sin seguridad social,
que le aumentaron los costos de las consultas, de los laboratorios, y entonces te das cuenta que a veces tratando eso también alivias este espacio. Entonces, escucharla y escuchar el trasfondo te ayuda también para seguir ayudando a que no se repita. Y bueno, pasándonos un poquito a las políticas, nuestra, ¿cómo cree que afectan las políticas de salud actuales en la gestión del cuidado obstétrico ya en la práctica? Pues mira, específicamente desde mi área, desde donde estoy en esta parte, ha habido mucho, el atender un parto en casa es muy penalizado por muchos, o sea, lo ven como muy, ay, ¿cómo se te ocurre? Si en el hospital se lo mueren de hemorragias, si llegan hipertensas y hacen todo. Y cuando empiezo a escuchar ese tipo de comentarios, que los escucho más de las veces que me gustaría, siempre le digo, pero a la señora que llega al hospital la conoces desde que llega al hospital. O sea, generalmente le dieron su consulta en otro centro de salud, llega aquí con nosotros de alguna otra municipio incluso, y es la primera vez que la ves y claro que no sabes qué pasa con ella, ¿no? Yo a las señoras que atiendo en casa las conozco de todo el embarazo y muchas desde antes del embarazo. Sé perfectamente cuántas infecciones tuvieron, cómo están sus laboratorios actuales, cuáles son sus miedos, qué deseos tiene para este nacimiento. Y si acepté quedarme con ella en casa es porque es un embarazo de bajo riesgo, porque sus laboratorios, sus estudios, su embarazo es un embarazo sano sin complicaciones. También me ha tocado llevar el control o la vigilancia del embarazo de algunas mujeres que a la semana 30-32 empiezan a desarrollar mediados o preeclampsia, y si les digo, ya no somos candidatas para quedarnos en casa. Tu embarazo se está complicando, ya no podemos quedarnos a tener un parto en casa, y vemos las opciones que hay. Buscamos ginecólogos o médicos que estén como un poco a favor de estas cosas no tan invasivas y naturales, y empezamos a dialogar qué cosas sí van a tener que hacer y qué cosas sí podemos evitar hacer. Me ha tocado estarme con ellas algunas veces en la fase latente activa en la casa, y ya cuando vamos a llegar a la fase más avanzada, 7-8 centímetros de dilatación, nos movemos a hospital para concluir el espacio. O le digo, nos podemos quedar en casa hasta que tus signos vitales empiecen a alterarse, entonces nos empezamos a movilizar, ¿no? Eso es como un acuerdo entre ella, el personal ginecológico que nos va a dar el plan de seguridad, y que puedan verlo de esta forma. Entonces, en la atención de parto en casa, la verdad es que no había algo que nos dijera se puede hacer un parto en casa, no hay todavía un lineamiento que diga está prohibido, pero tampoco hay uno que diga se puede. O sea, no hay una guía de práctica clínica para parto en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido, a mí me ha permitido jugar mucho, porque les digo, es que no me lo puedes prohibir, porque si hay leyes que dicen que la mujer tiene el derecho de decidir dónde quiere atenderse, y si ella quiere ir a un hospital de 3 estrellas o a un hospital público o a su casa, es decisión de la mujer. Claro que se hace un protocolo, firmamos, hablamos con la verdad, hacemos lineamientos, y también específico que aunque si tu idea es quedarnos en casa, de pronto en el trabajo de parto algo sale mal, tenemos que movernos al plan de seguridad y cuál va a ser, qué hospital, quién nos va a recibir, cómo vamos a llegar, y tenemos el contacto desde antes. Y se llenan los consentimientos informados donde explicamos todo eso. Entonces, esa es una política que creo que no está. Trabajamos justamente, este año empezamos a trabajar en una norma para la práctica de la partera profesional en México, que ahorita está como un proyecto de norma. Si pueden meterse, métanse. Si tienen algo que leer y que les gustaría agregar, agréguenlo. Tenemos toda esta semana todavía para alineamiento, y ya la vamos a meter a revisión para que se pueda publicar en el diario oficial. Va a ser la norma 020. Entonces, esa fue una que empezamos a trabajar también desde hace 3 años, luego se suspendió por reacomodos, y ya oficialmente la trabajamos en febrero más o menos de este año, y la terminamos en junio, y en junio se sometió a las revisiones, y está ahorita justo en este periodo de 60 días en el que el público general puede leerla y puede decir si está de acuerdo o no con lo que se propone. Ok, bueno, y obviamente lo vamos a checar. Y en base a todo a lo que le concierne de todo el parto en casa y todo lo que ha hecho y logrado, ¿usted qué cambios haría respecto en las políticas, respecto a todo lo que usted hace? Mira, yo he visto que sí les funciona mucho esta parte de la atención amigable, que el hospital es uno de los que implican en las iniciativas del Hospital Amigo del Niño y la Niña. Viene un apartado, un anexo, que es el anexo de atención amigable a la madre. Y en ese párrafo de atención amigable implica muchas medidas no farmacológicas para el alivio del dolor, o sea, la aromaterapia, los masajes, las pelotas estas de yoga grandes que son como cuando nos dicen psicoprofilaxis en las primeras que pensamos, la masoterapia, la hidroterapia, que sí ayuda mucho. Y yo he visto, por la experiencia que tengo en los nacimientos en casa, la verdad lo que la mujer necesita para poderse dejar llevar con la fisiología del trabajo de parto es sentirse segura, protegida y no juzgada. Y entonces se sienten muy seguras cuando hay alguna persona que la atienda del entorno, que haga el match con ella, que le pueda brindar la confianza, pero sobre todo cuando tienen a alguien de su casa, sea la hermana, el papá, la amiga, la prima, la suegra, la mamá, porque les da la atención, y ellas saben que si está la mamá al lado y el personal que estamos a veces atendiendo la queremos hacer algo indebido, la mamá va a preguntar, oye, ¿por qué le vas a hacer eso a mi hija? ¿No? O ¿por qué le va a hacer eso a mi esposa? Es normal que lo hagan porque la vez pasada no nos lo hicieron. Y entonces esta disyuntiva de ponernos como al personal de salud, de decir, híjole,
a lo mejor si quise hacer algo que no estaba como tan adecuado y que ellos lo pregunten, a ella le da la seguridad de querer decir o de pedirte, oye, dile que no me pongan anestesia, que tú me das masaje y lo aguantamos juntos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en casa no ocupo anestesia peridural. La forma en la que tenemos para manejar el dolor en casa son todas las estrategias justo no farmacológicas, porque la atención no se puede tener en ese punto. Y entonces cuando veo que las mujeres en casa son capaces de llevar un trabajo de parto sin analgesia, con toda esta mecanismo para evitar el dolor, sé que se puede hacer, y sé que a veces en el hospital justo lo que genera el dolor es esta triada de miedo, tensión, dolor. Tienen miedo al parto porque es un proceso que desconocen cuando son las primeras veces, ¿no? Las tensamos cuando estamos gritando, cuando hay sobrecarga de trabajo, cuando tenemos cara de enojados, y el temor de que están solas porque ese día llegaron al hospital y hay 6 personas diferentes alrededor de ella que nunca en su vida han visto y que no saben cómo se llaman y qué son, porque muchas veces ni siquiera nos presentamos como personal que las atiende. Entonces esto incrementa mucho el dolor. Creo que hacer modificaciones o que los hospitales cada vez permitieran más, que también ha sido algo que he visto que en estos más de 12 años que llevo en el trabajo he visto que se ha modificado mucho. A los primeros años que no dejaban entrar a nadie a los hospitales, ahora ya de periodo dejan entrar al papá, al que la está acompañando o a la persona que ella elija, ¿no? Y ya poco a poco se han ido modificando las atenciones en los hospitales públicos. El año pasado salió el lineamiento para las salas LPR, que son salas de labor, parto y recuperación. La idea de ese lineamiento que sacó el Centro Nacional de Equidad y Género es que haya un espacio en el que esa mujer se quede ahí todo el tiempo, que ahí tenga su trabajo de parto, que ahí tenga el expulsivo y que ahí se recupere. Que sale un poquito del modelo tradicional de hospital, que es, estás en trabajo de parto en piso, te bajamos a labor cuando tienes una fase activa, te pasamos al expulsivo y luego te pasamos a recuperación. Entonces, pasaste por más de 4 áreas para un solo proceso. Y estas salas LPR o los lineamientos que están en la sala LPR ha sido algo de todos los esfuerzos que ha seguido saliendo para tratar de modificar esos espacios. Sí, es perfecto. Ya tenemos que pues, ir abriéndonos un poquito la visión. Y en cuanto a eso, cuéntanos, maestra, ¿cómo ve usted de que el futuro con lo que es la atención obstétrica? Mira, yo creo que las mujeres dejaron de tener una actitud pasiva para su parto. O sea, por mucho tiempo las mujeres decidían cómo parir y luego cuando se vino esa sobrecarga de la medicina, que en algún momento nos dimos cuenta que las mujeres fallecían en casa más que en hospitales y se tomó la opción en la norma y se tomó la opción en las guías de práctica clínica de decir que los hospitales eran los que iban a atender los embarazos y los partos, para que ya la mujer no se muriera en casa, ¿no? No está de todo errónea porque sí se logró disminuir muchísimo la cantidad de muertes maternas de un año a otro cuando se instaló esta iniciativa, pero creo que después empezamos a caer en la sobremedicación del nacimiento. Entonces ahora hacemos muchas intervenciones médicas que son innecesarias o que no todas necesitan, ¿no? Entonces creo que las mujeres ahora dijeron, oye, no, ya no quiero que me hagas, ya no quiero que tengas, y ahora han estado en una lucha constante asociaciones civiles que han hecho que modifiquemos justamente las guías y las normas. Entonces yo creo que en 5 o espero que en menos tiempo, si se puede, las mujeres ya tengan más una voz para la forma en la que quieran llevar su nacimiento dentro de los hospitales o fuera de ellos, o sea, sin importar el lugar en donde decidan llevar su atención, que tengan más la habilidad de poder expresar sus deseos y lo que les gustaría que pasara para su nacimiento y que la gente que estamos alrededor lo estemos haciendo. Yo me he dado cuenta que esto va a cambiar porque muchas de las mujeres que llegan a mí para buscar ese tipo de atención vienen de partos atendidos anteriormente en instituciones públicas o privadas que tuvieron una mala experiencia. Y entonces lo primero que me cuentan es, no quiero que me pase lo del embarazo pasado, no quiero que este doctor o esta doctora me intervengan mucho, no quiero que hagan todo eso. Entonces ahora hasta caí con otro ginecólogo que me dijeron que es más pro parto, más pro no tantas intervenciones, y también llegué contigo que atendiste a una amiga o alguna conocida y entonces ya quiero hacer la mancuerna o me quiero preparar. Y ellas mismas van diciendo, para el embarazo pasado yo no leí nada, llegué así en blanco al nacimiento, dijo, y ahora ya leí, ya estudié, ya hice un curso, ya compré un libro, ya busqué un montón de cosas en las redes sociales. Y entonces ya están un poquito más preparadas y eso ha cambiado la visión. Entonces sí creo que seguimos cambiando constantemente la forma en la que las estamos atendiendo. Okay. Y bueno, en base a lo que usted practica tanto aquí en el hospital como por fuera, ¿cuáles son sus expectativas o esperanzas que tiene que pues se lleguen a cumplir tanto en su desarrollo profesional, tanto en las políticas como ya les compartió lo de la norma y todo eso? ¿Cuáles son sus expectativas y qué usted gusta que se cumpla? ¿Qué le falta por Tengo cumplir? muy la idea en mi cabeza que puedan visualizar los nacimientos en casa como algo normal.
sea, que dejen de andarme correteando como si fuera la bruja y me quieren quemar en la hoguera por atender partos en casa, porque muchas veces así me han hecho sentir las autoridades en diferentes rutinas que nos hemos tenido que enfrentar. O sea, por ejemplo, para la expedición de los certificados de nacimiento la primera vez batalló mucho, porque tuve que llevarles todas las guías, todos los lineamientos, toda la normativa, todo lo que decía la Constitución, donde decía que yo podía exigir un certificado para las pacientes que atiendo fuera del hospital. Entonces fue una batalla muy como compleja para pelear, ¿no? Mi idea es que en algunos años logremos que diga en alguna norma o en alguna guía de práctica clínica a nivel México que los partos en casa se pueden realizar, porque no somos el único país. O sea, esto en Inglaterra, en España, en otros países ya hay nacimientos en casa que están avalados. Y también hay países, por ejemplo en Argentina, está penalizado tener un parto en casa. En Argentina las meten a la cárcel, a la partera y a la mujer por tener un parto en casa. Que ahora que anduvimos buscando todo esto, yo dije, no puede ser posible esto. Pero espero que no lleguemos a eso. Y otro sueño guajiro que también espero que no se rompa y que es una meta que tengo, a lo mejor ya no va a tocar verlo a mí, sino a las hijas de mis hijas o no sé, es que existan las casas de nacimiento. Porque justo una casa de nacimiento es un híbrido entre el domicilio de la mujer y un hospital. Entonces le da la opción a la mujer de que si es un embarazo no tan de bajo riesgo, con algunos numeritos ahí naranjas que te hagan pensar que no puede ser un parto tan sano para que lo pueda dejar en casa, pero que no caigamos en el intervencionismo de tener que llegar a un hospital de segundo o tercer nivel de atención para atender el nacimiento. Entonces las casas de nacimiento, las casas de parto, son casas o unidades de partería que me gustaría que se extendieran. En México hasta ahora, si mi hija era una de ellas, era uno que tenía esta parte de modelo que les digo cerró por algunas cuestiones de política, pero en Guerrero hay una unidad de partería que se llama Alameda, está en Chilpancingo, Guerrero. Y ellos por fuera se ve como un hospital o como un centro de salud ampliado, pero por dentro los cuartos son cuartos de casa y los colores son colores que tienes tú usualmente en casa, no son blancos, grises, azules como tenemos en la mayoría de los hospitales. Hay cuadros como las casas, tienen sábanas y camas como las camas de hospital. Claro que en la base de la cama tienen tomas de oxígeno, de aire, de aspirador, pero entras al cuarto no pensando que es un cuarto de hospital, parece un cuarto de una casa cotidiana de Guerrero. Tienen fulares colocados, afuera tienen un temazcal para que puedan llevar ellas toda esta práctica que tienen a nivel de partería. Entonces mi idea, o así mi sueño ideal sería que en todo el país pudiéramos hacer réplicas de casas de partería o de unidades de partería para la atención de embarazos bajo este modelo. Ok, no, perfecto, pues sin duda es una variedad muy enorme en lo que podemos nosotros ampliarnos, las experiencias, las oportunidades. Y pues bueno, más que nada, pues ya por último queremos agradecerle, maestra, profundamente por su tiempo, por sus experiencias que nos han compartido, igual las oportunidades que nosotros tenemos, abrirnos un poquito, no quedarnos simplemente, como lo comentaba mi compañera, quedarnos ahí simplemente en la licenciatura. Por ahí nos comentaban en la escuela que qué hacíamos nosotros por la enfermería, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros con esto para implementar un poco más con nuestra profesionalización? Y claro, pues nosotros tenemos que tener la iniciativa desde uno para poderlo llevarlo, así como usted nos está contando. Creo que sigan sus metas es muy importante. Yo todo este proceso formativo lo he encontrado no porque me digan tienes que estudiar, sino yo he dicho, híjole, quiero darle, ¿cómo le enseño a la embarazada cómo respire? ¿Cómo yo le puedo decir qué técnicas le puedo enseñar? No sé cómo hacerlo, entonces dije, bueno, toma un curso de educadora y prepárate. Justo pensando en esto de cómo modificar políticas escritas, guías de práctica clínica en todos los espacios, me llegó también la duda de qué necesito hacer para que mi voz sea escuchada en las normas, en las prácticas clínicas, en las guías. Y entonces empezaron a decir, es que no tienes nada de administración. La verdad, yo odio la administración. O sea, así, cuando tuve en aquel momento la característica, la carrera de administración, yo decía, qué horror, toca administración, por Dios, ¿no? En mi carrera era como, hay administración, ¿no? Pero ahora que estoy, digo, rayos, ¿por qué no puse más atención en la administración cuando tenía que hacerlo, ¿no? Y tal es así que ya hice una maestría en administración, o sea, yo tuve que recurrir a eso porque es lo que vamos ocupando. Entonces, creo que el que ustedes tengan fijo una meta, sea a lo mejor en el cuidado obstétrico, a lo mejor van a ser gente que se va a dedicar al estudio epidemiológico de algo del embarazo en chiquito, o sea, no importa cuál vaya a ser su rubro. Yo tengo, por ejemplo, compañeras que hicieron la especialidad conmigo que ahorita son las que coordinan el posgrado en otros estados. Y ellas nunca se han visto teniendo partos en casa porque eso no les gusta, pero somos perinatales y su flash y su poder ha sido la docencia todo el tiempo, o su meta ha sido la docencia, y ya tienen maestrías o doctorados en la docencia. Y digo, qué padre, porque si encuentran algo que te gusta, explótalo. Si encuentran algo, lo que sea, a lo mejor ustedes van a ser expertos en hacer ultrasonidos, o a lo mejor van a ser expertos en cuidados a la dieta de la mujer diabética embarazada, y van a ser de esos que la gente pueda decir, oye, ¿sabes qué? Es que soy diabética y embarazada. Y yo le puedo decir, oye, tengo un alumno que era mi alumno que es buenísimo, ahora él te puede poner la dieta para el embarazo, ve con él. Entonces, no importa a lo que decidan ustedes enfocarse o lo que les gustaría realizar la especialización,
pero cuesta mucho más estudiar algo que nos forzan a hacerlo, que no nos gusta y que sabemos que tenemos que cumplir por requisito, a cuando nos gusta algo y queremos aprender más, nosotros solitos hacemos una autoeducación y buscamos dónde dan curso y quién tiene la capacitación y qué sigue. Y entonces creo que esa es la meta que puedan lograr para que no se les cierre y al contrario puedan ser agentes de cambio para mejorar el entorno más adelante. Pues bueno, no, ya por último, pues reintegrar el hecho de que pues la admiramos mucho por todo lo que ha hecho y porque creo que nos va a dejar algo más del que hace. Por ejemplo, si nosotros nos queremos dedicar o seguir con algo que usted va a dejar o algo así, pues siento que nos abrió una brecha todavía más grande a todo lo que es el cuidado obstétrico, a todo lo que es la psicoprofilaxis, a todo lo que es que en lo personal a mí me gusta demasiado. Entonces, pues sí, agradecerle de antemano su tiempo y pues sí, muchas gracias y pues decirle que ojalá todo lo que tiene en mente se le cumpla porque se ve que ama lo que hace. Entonces, al usted cumplir, pues se nos abrirán muchas brechas. Y, pues, también por ahí esperemos también contribuir en un dado caso con usted. También espero, ustedes que vienen, que las generaciones nuevas son nuestros agentes de cambio. Entonces no desistan y si alguna vez tienen un bajón o un proyecto que les fracasa, no se tiren a la toalla y lloren, porque en estas cosas que les he contado también hubo muchos fracasos intermedios y dije, rayos, no funcionó porque la regué en esto, me faltó hacer esto, entonces ahora para la siguiente vez que lo intente lo voy a intentar con el doble de ganas y cubriendo lo que sé que en esta ocasión me falló. Entonces, aunque de pronto hayan proyectos que no funcionen tanto como esperamos, no tiren la toalla al primer fracaso, sino jálenla y a la siguiente lo hacemos más veces. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias y véanlo por todas las plataformas. Muchas gracias.